Muy bienvenidos. Les saluda su servidor, el pastor Brandy Méndez, iniciando una nueva serie. Vamos a hablar acerca de la gran comisión que Cristo Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Por eso nuestro tema es la gran comisión, ignorada u olvidada. Bienvenidos. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Como escuchamos la intro, esta serie se titula Haz de mí un discípulo. Como les decía, estamos ahora en una nueva serie. Esta es sobre discipulado, así que vamos a tener varios video estudios sobre el tema de discipulado. Y pues para continuar, vamos entonces a hablar sobre la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es muy importante saber cuál es nuestra misión para poder ser efectivos en ella. Puede ocurrir que estemos haciendo muchas cosas y esas cosas no sean la misión principal que Cristo Jesús nos encomendó. Saben, si le preguntamos a la iglesia, a los hermanos, ellos nos pueden dar muchas respuestas. Yo lo he hecho. Le he preguntado a los hermanos cuál es la misión de la iglesia y ellos me dan muchas respuestas, pero no dan en el punto principal que Cristo nos dejó en su palabra. Entonces, algunos creen que la misión de la iglesia es solo predicar, o sea, solo ir y dar el mensaje. Esa es la misión de la iglesia. Y dicen, ya fui, ya prediqué, allá ellos se aceptan o no. ¿Será esa la misión de la iglesia? ¿O será solo bautizar? Bueno, cuando creemos que la misión es solo bautizar, entonces pensamos que el bautismo es el fin en sí mismo de la misión, ¿verdad? O sea, celebramos los bautismos, pero hasta ahí nada más. Ya no le damos seguimiento al candidato después del bautismo. La persona se bautiza y allá que pues vea cómo sobrevive ella en la iglesia, en el cristianismo, ¿no? Eso ocurre cuando pensamos que la misión de la iglesia es solo bautizar. Y hay otros que piensan que la misión de la iglesia es solo doctrinar, solo darle estudio bíblico a la persona, solo enseñar la doctrina. Pero Jesús fue claro en su palabra cuando dijo que cuando solo doctrinamos, hacemos 2 veces más hijo del infierno a una persona. ¿Por qué? Porque antes estaba condenada sin saber y ahora está condenada sabiendo. Porque la doctrina no salva. La doctrina seca, sin la unción del Espíritu Santo, sin el amor de Dios, sin hacerla cristocéntrica, en lugar de atraer, va a alejar a la gente, ¿no? Ya sé, ok, pero yo quiero seguir con mi vida, ¿no? Eso pasa cuando solo doctrinamos. Ahora, hay un texto que nos dice claramente cuál es la misión de la iglesia. Y este lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Vamos a desglosarlo. La primera parte es una declaración que Jesús hace en el verso 18, que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús se acerca y dice, toda la autoridad me ha sido dada. ¿Por qué? Porque Adán, recuerden que Adán perdió ante Satanás y perdió toda la autoridad, perdió el dominio de esta tierra. Jesús, que es el nuevo Adán, ha recuperado el dominio de esta tierra, ha vencido donde Adán perdió. Entonces, al ser resucitado, Jesús se presenta aquí ante sus discípulos diciendo, toda la autoridad de este mundo me ha sido devuelta. Y con toda esa autoridad que le da el Señor y que tiene como Dios que es, con toda esa autoridad, Jesús va a dar una orden. Entonces, lo que sigue es el verso número 19, cuando Jesús dijo, por tanto, o sea, con toda esta autoridad les digo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí encontramos 4 verbos. Entonces, cuando le preguntamos a la iglesia,
¿Cuál es la misión de la iglesia? Según este texto, muchos dicen que es ir, porque es el primer verbo que aparece, pero no es ir la misión de la iglesia. Entonces vamos a ver, el texto termina con una promesa en el verso 20 que dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una declaración, 4 verbos y una promesa. Ahora veamos la parte de los verbos, porque ahí está la orden principal de Jesús. El primer verbo que encontramos es el verbo ir. Sí, ciertamente, pero ese no es la misión de la iglesia, porque ese verbo está en participio en el texto griego original. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Entonces, seguidamente tenemos el verbo bautizándolos, que también está en participio, y el verbo enseñándoles, que también está en participio. Estos 3 verbos están en participio, lo que significa que ellos cumplen la orden, ejecutan la orden, participan de la orden. Entonces nos queda un verbo, el verbo hacer discípulos, que es una sola palabra en el texto griego, pero para poderla traducir al español se ha traducido con 2 palabras, hacer discípulos. Y ese verbo está en imperativo en el texto original griego, lo que significa que la orden principal de Jesús es hacer discípulos. No es solo ir, porque hay gente que va. Hay gente que va y dice, pastor, yo ya fui ahí, ya toqué puerta, nadie se convirtió, nadie quiso, allá ellos. Esa no es la orden de Jesús. Jesús no vino a la tierra a decir, bueno, yo ya vine, le hablé a los seres humanos, nadie quiso, me regreso al cielo y pues que se pierdan. No, no, no. Jesús vino a hacer discípulos y esa orden le ha dejado a la iglesia, a cada uno de nosotros que somos sus seguidores, la orden de hacer discípulos. Pero, ¿cómo se hace un discípulo? Bueno, para hacer discípulos hay que ir a buscarlos. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque estos son ya los participios. Aquí ya participamos de la orden. Aquí ya vamos con claridad sabiendo qué es lo que tenemos que conseguir. Discípulos de Cristo, seguidores del Maestro. Y la gente no va a venir a la iglesia. Hay que ir a buscarla. Como la parábola de la oveja perdida, que el pastor buscaba la oveja hasta encontrarla y luego la traía. Ese es el punto. Vamos a buscar las ovejas, las encontramos y las traemos en el nombre del Señor. No regresamos con las manos vacías cuando hacemos evangelismo, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la Gran Comisión en Marcos 16:15, aquí se agrega la acción de predicar. Hay que ir y predicarles con el poder del Espíritu Santo, y hay que bautizarlo. Esto es muy importante, ¿saben? Porque hay iglesias que dicen, no, pastor, aquí no vamos a bautizar porque estamos haciendo discípulos, y se les olvida que parte del proceso de discipular a alguien es llevarlo al bautismo, o es animarlo a traer a alguien al bautismo. Y por último, tenemos que enseñarle todas las cosas que Cristo ha mandado. Ahora te pregunto para tu reflexión, ¿cómo está la realidad de tu iglesia? ¿Qué es lo que muestra la realidad de tu iglesia? ¿Qué es lo que muestran los resultados de tu iglesia? O sea, ¿están haciendo discípulos en tu iglesia? ¿Saben que hay factores que afectan el discipulado, como no tener una iglesia amigable, no tener un proceso claro de discipulado, no tener un ambiente adecuado para formar discípulos, o no saber cómo tratar al nuevo miembro que viene con problemas espirituales y existenciales, ¿verdad? Ayudarle a sanar para que pueda traer a otro a la sanidad en Cristo? La pregunta está en el aire. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Logramos retener a los que bautizamos? ¿Dejamos de bautizar y de predicar entonces? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, bautizamos 10 personas, se fueron a 10, mejor no bauticemos. ¿Es esa la solución? ¿O es que solo los bautizaron y no los hicieron discípulos? Entonces, las personas recién bautizadas han tenido un encuentro personal y sanador con Cristo. A veces somos buenos transmitiendo doctrinas, teorías, pero no una
experiencia real con Jesús. Entonces, ¿qué transmites tú, querido hermano? ¿Transmites doctrina? ¿Transmites conocimiento? ¿O transmites a Cristo Jesús? Cuando solo transmitimos doctrina, la iglesia se llena de personas convencidas, pero no convertidas. Se convenció que el sábado es el día del Señor, pero no se convirtió al Señor del sábado. Se convenció que hay que dar a Dios el diezmo y la ofrenda, pero no se convirtió para dar su corazón. Se convenció de que Cristo viene por segunda vez, pero no se convirtió a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien esperamos en gloria, ¿verdad? Entonces pregúntate, ¿cuántos miembros hay en mi iglesia? ¿Cuántos de esos miembros están liderando? ¿Cuántos de los miembros de mi iglesia están ganando a una persona para Cristo? Esto mide la fuerza de la iglesia. Esto mide si hay discípulos o no en tu iglesia. Imagínate una iglesia de 100 miembros y entonces solamente hay 10 hermanos haciendo evangelismo. ¿Qué pasa con los otros 90? ¿Por qué los otros 90 no están testificando? ¿Por qué los otros 90 no están dando estudios bíblicos? ¿Por qué los otros 90 no están trayendo una persona para Cristo? Eso preocupa porque eso es lo que marca la tendencia en las estadísticas, que muy pocas personas se involucran en la obra misionera. Porque piensan que la obra misionera es para el anciano, es para el líder, es para el pastor. Pero no es así. La gran comisión Jesús no la dejó a los pastores. La gran comisión Jesús la dejó a la iglesia. ¿Cuál es el problema de no ser y hacer discípulos? Bueno, si no hago discípulos, no estoy con Cristo. Y si no estoy con Cristo, no estoy manteniéndome salvo. Vea qué tremendo esto, ¿no? La salvación es una persona, no es una doctrina. La salvación no es un conocimiento vasto de la Biblia. La salvación no es una iglesia. La salvación es una persona divina que se llama Cristo Jesús. En la medida que yo me relaciono con Cristo, en esa medida llego a ser salvo y a mantenerme salvo. Cuando me entrego a Jesús, llego a ser salvo. Y cuando camino con Cristo, cuando me relaciono con Cristo, entonces me estoy manteniendo salvo. Y entonces la evidencia de que me mantengo salvo es que soy un discípulo porque estoy haciendo a otros discípulos de Cristo. Si no hago discípulos, no puedo reclamar la promesa del verso 20 que decía, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si Cristo no está conmigo, no estoy haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque la realidad no es que Cristo no quiera estar conmigo, sino que soy yo el que no quiere estar con Cristo, el que da evidencias de no estar con Jesús. Déjenme decirles que la promesa del verso 20 es condicional, o sea, está condicionada. Podríamos decir que casi todas las promesas de la Biblia son condicionales. La condición aquí es hacer discípulos y la promesa es que Cristo está con aquellos que hacen discípulos, con aquellos que cumplen su misión. Cristo dice, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque para poder hacer un discípulo, yo tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Entonces cuando yo oro y leo la Biblia, me estoy relacionando con Jesús. Y entonces lo estoy compartiendo a otros. Esas son evidencias básicas de alguien que está caminando con Jesús. Quiero recordarte que Cristo desea estar con todos, pero no todos dan evidencia de querer estar con Cristo. En conclusión, podemos decir que hay dos ejes misionales principales en el Nuevo Testamento. El primer eje misional es el de hacer discípulos de Mateo 28, 18 al 20. Y el segundo eje misional es de predicar la verdad presente. Ya hablamos bastante de este en las series anteriores de Apocalipsis y Daniel. Ahora vamos a hablar del primer eje misional, que es hacer discípulos en esta serie. Muy bien, hablando de hacer discípulos,
Recordemos que para ser discípulos hay que ir. ¿Y cómo debemos ir? Bueno, debemos ir unidos como una familia en la fe. No debemos ir peleando, no debemos ir divididos porque estaremos dando un mal testimonio, ¿verdad? O sea, debemos ir unidos en familia, pero no tenemos que ir desordenadamente, tenemos que ir de manera ordenada, como el Señor lo enseñó, de dos en dos y en grupos pequeños, ¿verdad? Que aquí en la Asociación Occidental lo llamamos grupos de esperanza, porque el objetivo es llevar esperanza a quien lo necesite. Entonces, una vez que vamos, ¿qué más debemos hacer? Debemos predicar. ¿Y qué debemos predicar? Bueno, como dijo el apóstol San Pablo, debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Cristocéntrica la predicación. Cristo crucificado, resucitado, intercediendo y pronto a venir sería la verdad completa, el evangelio completo de salvación. Y cuando la persona escucha lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hará, pues tomará su decisión de bautizarse. Por eso debemos ir, predicar y debemos animar a las personas a ser bautizadas. ¿Por qué deben ser bautizadas las personas? Bueno, para alcanzar vida nueva, pero sobre todo para alcanzar salvación, para alcanzar sanidad de lo que el pecado ha hecho con ella, ¿verdad? Y también por medio del bautismo, pues alcanzamos nuevas personas y conquistamos nuevos lugares para el evangelio y para el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más debemos hacer? Pues debemos enseñar. ¿Y qué tenemos que enseñar? Jesús lo dijo, enseñar todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar los mandamientos de Jesús, hay que enseñar la doctrina de Cristo tal como Él la enseñó, no solo en teoría, sino también en la práctica. Bueno, con esto yo quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a reconocer que la gran comisión evangélica es hacer discípulos. El llamado es a proponerte cumplir esa gran comisión. El llamado es hacer y a hacer discípulos. Ojalá tú puedas decir, haz de mí un discípulo porque yo iré. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.